¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el presidente electo Donald Trump y su especial relación con los medios de comunicación con mis colegas Gregorio Meraz y Philip Crowther, corresponsales de Televisa de México y France 24 de Francia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Gregorio, Donald Trump, como presidente electo, ya ha dicho que tiene 15 millones de seguidores en Twitter y va a heredar 12 millones de la cuenta del presidente de los Estados Unidos, que en inglés le llaman POTUS. Suman 27 millones y él dice, ya tengo un medio alternativo por lo cual no debo depender de los medios tradicionales. ¿Estamos hablando de una revolución? ¿Es este un pionero? Yo creo que desde el principio de la campaña de Donald Trump hemos visto cierta renuencia a permitir la participación abierta de todos los medios. Inicialmente la fuente que cubre las campañas se unió y algunos periodistas extranjeros que no generalmente cubrimos todos los aspectos de la campaña tratamos de cubrir también, pero tuvimos severas limitaciones. No permitieron el acceso y vimos que poco a poco la relación de Trump con los medios fue evolucionando a tal grado que aún para la gente que cubre la fuente tradicionalmente se convirtió en una pesadilla, porque él mismo asusaba a sus seguidores para que atacaran a los periodistas. Los acusaba de mentir, de falsear, de manipular, y era prácticamente imposible cubrir esos eventos. Y por eso es que poco a poco buscó una forma alterna y efectivamente está tratando de valerse de las redes sociales para comunicar su mensaje, que no puede ser verificado, confirmado, y que va directa a los seguidores, haciendo a un lado el trabajo de los medios. Bueno, precisamente parece haber sido la estrategia de su campaña que le funcionó: insultar a la prensa, insultar a los periodistas, insultar de tal manera que el mensajero era la víctima. Pero tú, Philip, viviste ese tema en dos partes, en los primeros meetings de él a que asististe y después más adelante. ¿Y cómo te fue? Pues yo me di cuenta bastante temprano que el fenómeno Trump era algo muy diferente a lo que habíamos visto, por ejemplo, 4 años antes con Mitt Romney, un candidato a la presidencia bastante normal. Yo fui a un evento en Richmond, aquí en Virginia, a las afueras de Washington, a unas horas. Fue en los primeros meses de su candidatura y todavía teníamos el derecho a estar entre la gente para ver lo que pasaba. Había una pequeña protesta contra sus medidas contra la inmigración, así que nos pusimos con nuestra cámara adentro para grabarlo. Pero ahí había gente de Trump, no sabemos todavía si eran fans de Trump o si era gente pagada por él, gente que formaba parte de la campaña a lo mejor, que nos empujaban para que nos fuésemos porque no querían cámaras adentro, no querían cámaras que grababan lo que pasaba con la gente, porque Trump, él nos veía, nos mostraba y decía, mira eso, la prensa está grabando la protesta y no todo lo demás que está pasando aquí, que son miles de personas escuchándome. Así que ahí ya veíamos un poco los insultos posibles, el trabajo difícil para la prensa. Eso era en los primeros momentos. Eso fue muy temprano, sí, diría hace un año, creo. ¿Y después? Pues después vimos el fenómeno que se hacía más grande cada día. Yo me acuerdo una semana solo antes de la elección presidencial, estuve en Selma, en Carolina del Norte, uno de los estados que ganó Trump al final, uno de los estados swing states. Exacto, los pendulares que pueden ir para un lado o para el otro. Y ahí estaban trabajando muy duro las dos campañas. Y ahí veía a 17.500 personas en un pueblo de 8.000. Así que la gente había venido de una distancia de 1 hora. Eran fans de verdad. Y ahí me decía que sí que tenía una posibilidad de ganar. Y lo que también veíamos, para hablar del tema de la prensa, en cada meeting electoral, en cada acontecimiento electoral de Trump, había un momento en el que señalaba a la prensa con el dedo. Decía, mira, es la gente ahí, las cámaras. Como culpable, como los enemigo. Culpables, la gente con las cámaras, los corresponsales. Y todo el mundo nos miraba, los que estaban delante de nosotros, detrás, todos nos miraban y nos insultaban. También insultaban y arrojaban cosas. Si querías tomar una fotografía o algo,
te tapaban la cámara, te insultaban, te insultaban. Una agresividad inusual. Lo que hay que decir que los fans de Trump, los que votaron para él, individualmente, yo he hablado bien con ellos, es gente buena, pero en grupo era algo muy, muy diferente. Bueno, nosotros encontramos grupos que eran muy racistas, que inmediatamente te captaban el acento o la apariencia, y entonces su actitud era otra. Entonces, también agresiva. Agresiva, muy agresiva. No solamente eso, cuando tú les preguntabas la razón de la agresividad, te contestaban cualquier cosa, pero más bien en un tono ofensivo, insultante, pues tratando de bloquear tu trabajo. Y luego lo que hicimos fue que después de los eventos tratábamos de abordar en un par de ocasiones a Trump, pero Trump iba avanzando con una especie de segadora de guardias israelíes que iba botando, estampando a los periodistas a donde caían. Como una aplanadora. Nos tocó ver gente que resultó muy lastimada y vimos casos de periodistas que fueron golpeados por sus guaruras. Ahora, ¿no es irónico que habiendo insultado a la prensa, habiendo insultado a los periodistas, para muchos observadores, buena parte de su triunfo se debió a la enorme exposición que le dio a la prensa? Lo vivimos todos, nos levantábamos con Trump en la tele o en los medios de comunicación todos y nos íbamos a dormir. Es decir, él se benefició de esto. Y era bastante divertido, la verdad. Nosotros nos divertíamos con este señor, que no era un favorito para ganar esta carrera para la Casa Blanca. Me acuerdo de cuando anunció para la presidencia en Nueva York, en Trump Tower, donde vive ahora todavía. Era una charla que pusieron en vivo en algunos canales 24 horas aquí en Estados Unidos y me sorprendió mucho. Y ellos también, los comentaristas, se quedaban bastante sorprendidos al final con lo que habían visto. Pero era tan divertido que se dijeron, nos quedamos con esto, vamos a poner todo lo que dice el señor Trump. Y así seguía, así ha seguido hasta el último momento, ¿verdad? Yo creo que él ha sido muy hábil porque después de la experiencia que tuvo en televisión, aprendió a manipular. Como 30 años en televisión. Claro, aprendió a crear situaciones, a generar controversia y a jalar la publicidad. Era el centro de la atención durante toda la campaña. Eso le permitió, sin conocimiento, sin experiencia, sin argumentos sólidos, sin soluciones bien fundamentadas o documentadas, desplazar a todos los demás 16 aspirantes a la nominación presidencial. Es algo increíble que yo nunca había hecho. Nunca había visto. He hecho 5 campañas presidenciales aquí, nunca ninguna como esta. Y también lo que observan justamente los medios es que como los medios de comunicación hegemónicos empezaron a ganar gran cantidad de dinero por los ratings, ellos mismos era como un círculo vicioso, le daban más exposición, ganaban dinero, y como ganaban dinero le daban más exposición y él seguía en el centro del debate. Los invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando justamente sobre el fenómeno de Donald Trump y su relación con los medios de comunicación con Gregorio Meraz y Philip Crowther, corresponsales de Televisa de México y France 24 de Francia. Enseguida regresamos. Continuamos hablando sobre el fenómeno del presidente electo Donald Trump y su singular relación con los medios de comunicación con mis colegas Gregorio Meraz y Philip Crowther, corresponsales de Televisa de México y France 24 de Francia. Philip, tú tienes una anécdota muy divertida que pasó en Twitter. Cuéntanos rápidamente en qué consistió. Me estabas hablando de la relación que tenemos con Donald Trump. La primera vez que tenía yo contacto con él fue cuando, hace 2 años y medio, puse en Twitter un mensaje en el que decía I've decided to unfollow Donald Trump. He decidido ya no seguirlo en Twitter. Porque estaba comentando sobre la política de Estados Unidos y estaba diciendo mentiras, como lo hace ahora mismo también este señor. Me contestó en público y me decía, no, eso no te lo creo. Y déjame leer exactamente lo que te dijo. Adelante. Dice, yo lo dudo, perdedor. Te llamó perdedor. Dice, porque estoy seguro que vas a volver, porque tú eres un solitario y admiras las genialidades.
Y por lo menos en una de esas partes tenía razón, porque ya he vuelto hace mucho, porque ya lo estamos siguiendo todos. Así que yo lo sigo en Twitter y además tengo alertas ahora. Cada vez que escribo un tweet, yo tengo una alerta en mi teléfono, porque es tan importante lo que pone en Twitter. Es tan importante porque esas son las noticias de hoy en día. Estabas hablando de eso, Gregorio, de la importancia de Twitter. Las noticias están en su cuenta de Twitter mucho más que en sus declaraciones oficiales muchas veces. Así que ya he visto yo mismo que cuando él insulta, funciona, porque ya gustó mucho a su gente hace 2 años y medio. Insulta y muchas veces dice cosas que no son comprobables. Por ejemplo, en días pasados, Gregorio, vimos que dijo 2 cosas. Que millones de personas habían votado ilegalmente. 3 millones de trabajadores indocumentados. Esto fue a raíz, Jorge, de la solicitud de recuento de votos en los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Él aparentemente debe haber sentido un poco de temor del efecto que eso pudiera tener, y entonces parece que toda la noche estuvo tuiteando, hizo 12 tweets en los que primero dijo que él había detectado que no tenía el voto, la mayoría del voto popular directo, porque 3 millones de indocumentados habían votado, lo que no es cierto. Ahí no tiene que presentar ninguna evidencia, no tiene además que ganó. explicar. Exacto. Es el primer caso que yo conozco de un ganador que se queja de un fraude electoral. Ahora, también se dio que unos pocos días después hizo en Twitter una declaración peligrosa para muchos, que fue decir: quien queme la bandera de los Estados Unidos debe pagar las consecuencias, que podría ser o terminar en la cárcel o perder la ciudadanía. Y allí inmediatamente la reacción fue: este señor no sabe que la Constitución de los Estados Unidos protege justamente la libertad de expresión y está atentando contra lo que está establecido en la... Y eso lo hace como presidente electo. Les pregunto a ambos, ¿preocupante? Yo creo que sí es muy preocupante, porque hemos recordado también que durante la mitad de su campaña, cuando él recibió críticas de los medios, en alguna ocasión habló de la posibilidad de enmendar, de reformar la primera enmienda constitucional para hacer responsables a los periodistas de las ofensas o de lo que pudiera ser ataques infundados. Y podría crear las bases con un Congreso republicano que tiene totalmente bajo control para reformar la primera enmienda y obligar a los periodistas a confesar sus fuentes o a confirmar, a comprobar el origen de sus críticas, lo que me parece que es muy peligroso para la libertad de expresión en este país que se ha caracterizado precisamente por el disfrute pleno de las libertades. Y tú, Philip, estuviste en la oficina Oval y viendo de primera mano a pocos metros esa primera reunión que fue histórica cuando el presidente Obama recibe al presidente electo Donald Trump. ¿Y qué viste? Eso fue 2 días después de la elección. Nos dejaron entrar para 1 minuto y medio. Es lo que se llama un pool spray, es decir, que entran todas las cámaras, las luces, nosotros los periodistas, para grabar todo lo que dicen. Algunas palabras de cada uno, del presidente y del presidente electo. Lo que se dice ahora que hemos visto todas las imágenes de Trump al lado de Obama, una imagen que yo nunca pensaba que iba a ver, y creo que es la opinión de todos los periodistas del mundo casi, lo que se ve en estas imágenes es casi miedo de la parte de Donald Trump, o por lo menos una sorpresa. No sabe muy bien dónde está. Está incómodo. Por lo menos está incómodo. Yo creo que es por una pequeña parte, por lo menos, porque estamos nosotros, los periodistas, porque estamos unos 40 personas, nos estamos acercando a él lo máximo posible. Están estos 2 sofás en la oficina Oval y nos acercamos con los micrófonos, con las cámaras. Yo creo que lo que vio él fue una prensa que está basada en la Casa Blanca. Es decir, que es una prensa tradicional que siempre ha estado en la Casa Blanca. No es una prensa que él invita. Es una prensa que está ahí, establecida, que tiene una función muy importante, que está muy respetada, más respetada que por Trump, por lo menos por el presidente Obama. Y yo creo que fue a lo mejor una parte de la táctica que utilizó Obama en la oficina Oval, hacer entrar la prensa y no decirle a Trump antes lo que iba a pasar. Yo creo que había un poco de miedo de su parte, porque va a ser diferente. Él es una persona, ya lo dijiste tú, le gusta controlar la prensa. Le gusta controlar en general
la mayoría de las cosas. Imponente. Ahora, Gregorio, si nos repasamos lo que nos pasó, creo que a la mayoría nos empezamos a guiar por las encuestas. Y todo indicaba que iba a ganar Hillary Clinton. ¿En qué momento te pasó a ti que en algún momento empezaste a dudar y dijiste, quizás este señor pueda ganar? Bueno, yo te voy a decir, yo la verdad es que tiempo atrás comencé a dudar porque evidentemente nosotros basamos mucho de nuestra información en gente de la academia que se dedica a investigar, que tiene la experiencia de procesos anteriores, que sabe cuáles son las tendencias históricas y el escenario en que se desenvuelven las campañas presidenciales. Y todos nos decían, desde que él se lanzó, que pues era el entretenimiento, que los primeros meses hasta diciembre iba a ser muy flojo, que no había problema, y no mostraba ninguna preocupación. Y poco a poco fueron preocupándose. Y cuando pasó diciembre, entonces ya estaban totalmente confusos. Yo creo que esta fue una campaña presidencial totalmente inédita, impredecible, llena de sorpresas, en gran medida por las tácticas de diversión de Donald Trump. Él es muy hábil. Y hubo un momento en el que tú dijiste, yo creo que Trump puede ganar. Mira, yo te admito que no. Mi momento fue la noche de la elección misma. O sea que hasta último minuto te parecía que no podía. No, porque teníamos como nuestra base las encuestas y yo creo que ya no les damos tanta confianza. Pero eso, a mí, yo no tenía ninguna preparación. Me estaba preparando para 4 años de Hillary Clinton y fue la noche misma que me sorprendió. Los invito a hacer una nueva pausa. Está muy interesante esta conversación. Estábamos hablando justamente sobre el fenómeno de Donald Trump con su relación con los medios de comunicación, con mis colegas Gregorio Meraz y Philip Crowther, corresponsales de Televisa de México y France 24 de Francia. Enseguida regresamos. Continuamos conversando sobre el fenómeno del presidente electo Donald Trump y su singular relación con los medios de comunicación con mis colegas Gregorio Meraz y Philip Crowther, corresponsales de Televisa de México y France 24 de Francia. Gregorio insultó a los mexicanos, quería construir un muro, todos los epítetos en contra de los trabajadores, todo tenía que ver con todo, eran todos criminales. ¿Qué impacto tuvo en tu caso personalmente y también cómo pudo haber repercutido en México y tu cobertura sobre el punto de vista de un mexicano cubriendo esta elección? Bueno, yo evidentemente como mexicano desde el primer día en que se lanzó, anunció su candidatura, bueno, su deseo de buscar la candidatura, me sentí ofendido porque todos sabemos que menos del 1% de los inmigrantes que vienen a este país se ve involucrado en crímenes. Y el resto viene a contribuir a la economía de este país. Desempeñan un papel muy importante que permite productos baratos, buenos servicios, etc. Entonces a mí me pareció en lo personal muy ofensivo. Evidentemente en México inmediatamente generó un gran malestar. Mostró que él no conoce la verdadera situación de la frontera. La muralla en la frontera o la malla en la frontera no se ha construido no porque Estados Unidos no tenga recursos ni porque no se le haya ocurrido a nadie, sino porque hay áreas en las que determinaron que definitivamente no se puede construir y que es un desperdicio de recursos. Eso lo sustituyen sensores electrónicos y otro tipo de vigilancia. Pero esto generó un gran malestar. Nosotros buscamos una respuesta y nunca tuvimos acceso a ninguna respuesta, ni de los voceros ni de nadie. Y fue la apelación a la xenofobia, en una palabra, ya de entrada. Fue el primer ataque contra una minoría, después lo vimos contra los musulmanes, luego contra las mujeres, y así paulatinamente, y fue atacando sin consecuencia alguna a todos los grupos, y nadie hizo nada. Bueno, la gente que protestaba no ganaba nada con protestar, porque él seguía avanzándose a la nominación ante la preocupación de todo el mundo. Es
Es realmente inexplicable, es un fenómeno inexplicable, ¿Cómo contradictorio. Sí, yo no encuentro palabras. No encuentro palabras, no de su actitud, sino de la gente que lo apoyó. Ahora, Philip, esto visto desde Europa con una tradición que estamos hablando de siglos de democracia, de respeto, de cierta formalidad, de cierta estructura, ¿cómo lo vivió tú como un representante de los ojos europeos? Gregorio ya utilizó el nombre preocupación. Eso pasó en Europa, pero fue creo que solo el tercer paso en esta candidatura de Trump vista desde Europa. Primero la fascinación con él, luego las dudas. Todo el mundo me preguntaba, ¿pero este de verdad puede ganar? Y les decía a todos que no. Luego viene la preocupación, porque la gente lo veía como posibilidad que ganase. Y ahora estamos de nuevo yo creo que en un momento en el que los europeos tienen miedo porque Trump da bastante confianza a los que son un poco similares a él. Porque la próxima elección va a ser en Francia, en el año 2017. Hay una candidata del lado de derecha, muy de derecha. De la extrema derecha, Marine Le Pen. De la extrema derecha, Marine Le Pen. Ella ya le felicitó muy rápido después de su elección y ella ve como una posibilidad utilizar esa victoria de Trump para su victoria, a lo mejor en la elección europea. Así que, y tenemos también un momento en el Reino Unido muy interesante. Justo antes estábamos hablando de si sabíamos que podía pasar esta elección de Trump. Pues había una duda que tenía, fue por el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todas las encuestas decían que era más o menos imposible. Al final nos sorprendió el Reino Unido en la noche misma. Y nos decíamos todos, esto normalmente no puede pasar en Estados Unidos porque primero, las encuestas son buenas. Segundo, Estados Unidos nunca va a hacer esto, ¿no? Elegir Donald Trump, imposible. Nos hemos quedado todos sorprendidos. Y yo creo que en Europa hay miedo ahora. Después de la fascinación, después de las dudas, la incertidumbre, ahora hay miedo. Ahora, Gregorio, ¿qué mensaje le está dando Estados Unidos al mundo al mostrar que ha elegido un personaje como Donald Trump? Y a América Latina y a México. Estados Unidos tenía prestigio mundial por ser un paladín de la libertad, un ejemplo de democracia, pero con esta elección creo que ha demostrado que ningún país, por avanzado, desarrollado o educado que pueda ser, por influyente y poderoso que pueda ser, no está vacunado contra el populismo, contra este tipo de personajes demagógicos que captan las ideas de lo que la gente quiere oír y luego se las repiten en un discurso. Y entonces se los echan a la bolsa haciéndose pasar como símiles, como sus libertadores, cuando en realidad son personajes que han sacado ventajas de su trabajo, de los préstamos que piden, de las compras que hacen. Es algo inconcebible y difícil de creer que ahora los magnates son los que vienen a mejorar la situación de los trabajadores. Ahora, entonces, yo creo que todo el mundo está sorprendido. Yo creo que es algo que nunca hemos podido comprender como periodistas, los que hemos ido al encuentro de estos fans de Trump, de los que iban a votar para él, los trabajadores, que me han dicho muchas veces en Pennsylvania o en Carolina del Norte, en varios estados, en Virginia, que me decían, Trump es nuestro candidato, nos va a ayudar a nosotros los trabajadores. Y eso que es un hombre que no sabe lo que son los trabajadores, literalmente vive en una torre en Nueva York. Y no solamente eso, porque por ejemplo en un hotel de él en Las Vegas hay permanentemente manifestaciones de trabajadores que se quejan de que no permite la asociación en sindicatos, la negociación colectiva, los beneficios sociales. Es justamente el hombre que está en contra de todo esto. Sí, Yo estaba viendo, tiene más de 35,000 demandas a lo largo de toda su carrera, por negar la vivienda a minorías, por abuso de empleados, por contratos no terminados, por miles de cosas. La gente no pudo haber conocido eso. Por último, Gregorio,
América Latina, México, estos próximos 4 años, ¿lo debe ver como con entusiasmo, con preocupación, con miedo, con alegría, con esperanza? ¿Qué puede esperar México y América Latina de estos 4 años? Bueno, yo creo que México, por fortuna, se ha recuperado. Eso ha permitido frenar la inmigración hacia este país. La gente se está quedando, está capitalizándose y la gente lo ve, pues está esperando más elementos para adoptar una actitud hacia este país. Donald Trump visitó México, se entrevistó muy controversialmente con el presidente, pero creo que al final de cuentas, aunque no imaginaban que él iba a ser el presidente, ya hubo un contacto y el presidente Peña Nieto considera que a lo mejor eso puede facilitar la relación. No saben qué va a pasar. Donald Trump tiene proyectos pendientes en Cancún, a lo mejor pasa lo de Argentina, que lo liberan rápidamente, tiene fábricas maquiladoras de ropa. Y en América Latina yo creo que hay muchos gobiernos que están preocupados porque tradicionalmente todos los presidentes de Estados Unidos, republicanos y demócratas, han estado dispuestos a apoyarlos en situaciones de desgracia, en desastres naturales, en la guerra contra el narcotráfico, en el combate contra la pobreza. Y yo creo que bajo este gobierno no va a haber nada más de esos programas y la mayoría de los recursos se van a concentrar en este país. Philip, ¿qué puede esperar Europa en los próximos 4 años? ¿Buenas noticias o qué? Yo creo que la mayoría de los europeos van a echar mucho de menos al presidente Obama. Él habría sido elegido en casi cada país europeo. Tan popular es este presidente. Con Donald Trump hay que trabajar con él. Ya ha tenido llamadas con los líderes del Reino Unido, de Francia, de Alemania, con todo el mundo. Habrá que trabajar con él como businessman, porque eso es lo que es. No es un presidente clásico, así que hay que adaptarse a él. Yo creo que los europeos se van a adaptar a él, porque él no se va a adaptar a los demás. Eso ya lo hemos visto, no se ha adaptado a nosotros, los periodistas, no se ha adaptado a un sistema electoral que conocíamos bien aquí en Estados Unidos. Así que ya veremos lo que hacen los europeos. Philip Crowther, Gregorio Meraz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto.